ser clásico o barroco, perverso o conservador, planeado o sorpresivo, sencillo o complicado, rápido. o pausado. El sexo, Siempre será sexo. y desde nuestra opinión, hasta cuando es malo, Es bueno. cóncavo y con sexo. Orientación sexual para todos. ¿Cómo les va? Sean bienvenidos a una emisión más de Cóncavo y con Sexo. Nos da muchísimo gusto, ya sea que nos vean en los canales de Mexiquense Televisión, a través de Mexiquense Radio en la plataforma o en su aparato de radio mientras va manejando, o en las plataformas, ya sea en la página del Sistema Mexiquense de Medios Públicos o a través del YouTube. Ahora hay muchos lugares por donde nos pueden seguir y les agradecemos mucho esa escucha y esa pues lealtad a este programa y que nos sigan recomendando. La verdad, nos hacen muy felices y nosotros seguimos buscando temas y cosas interesantes para ustedes y por supuesto a los mejores invitados. Y el día de hoy vamos a hablar sobre cómo salir de los círculos de la violencia desde la perspectiva jurídica, pero con un énfasis en la sexualidad. Porque sabemos que en México pues es uno de los temas pues que están en boga y muchas veces se tocan pues desde perspectivas más sociales o de casos específicos que obviamente indignan a la sociedad, pero de alguna manera la violencia pues representa una grave situación que vivimos todos, a veces en menor medida, a veces en mayor medida, pero todos estamos expuestos y por eso invitamos a Eva Hernández. Ella es abogada litigante en materia familiar, civil y penal y representante legal de INADEP, Colegio de Abogados. Bienvenida, Eva. Me da muchísimo gusto verte de nuevo. Gracias, Ingrid. Gracias por invitarme hoy nuevamente a estar con ustedes. Pues hablando de esto, creo que es algo importante porque además muchas veces se habla pues de un perpetrador o de un violentador, pero este es un enfoque de círculos de violencia y me gustaría que empezáramos por ahí entendiendo qué es o a qué nos referimos cuando hablamos de un círculo de violencia. Bueno, un círculo de violencia es cuando yo me encuentro en un patrón repetitivo en el cual una persona, un externo, ejerce una agresión, sea física, sea psicológica, sea económica, sea emocional, sea sexual, en la cual yo permanezco, y se le dice círculo porque es un ciclo, ¿no? Primero me violentan, después de que me violentan me siento amenazada, me siento vulnerada, pero después viene un momento de calma, ¿no? Primero el momento de tensión, luego el momento de calma en el cual viene una reconciliación, no pasó nada, y después nuevamente se pide perdón y nuevamente se van acumulando momentos de tensión y por eso se le dice círculo, porque ese patrón es muy, muy repetitivo. Hemos oído de que no me vuelve a pasar, y entonces estos círculos de violencia cada día generan más y más violencia en los diferentes ámbitos. Claro. ¿Qué pasa? Porque bueno, normalmente pensamos o nos cuesta trabajo identificar realmente qué es violencia y qué es lo que yo me merezco, ¿no? O sea, sí, no, tengo que decirte que normalmente hemos normalizado tanto la violencia. La verdad, vivimos en un país violento, ¿no? Uh-huh. En un país violento donde hay muchos discursos que son violentos, entonces nosotros normalizamos que si alguien nos grita, si nos tratan mal, si nos amenazan, si nos castigan, si nos obligan, pues es normal porque así me enseñó mi papá, ¿no? Uh-huh. Así me enseñaron en mi casa, entonces no logro identificar cuando yo vivo un círculo de violencia, sea en mi familia, sea en mi trabajo, sea en mis ambientes, porque en la escuela, ¿por qué? Porque no hemos normalizado en México tanto la violencia que no la distinguimos. Claro, eso es muy relevante porque a veces pensamos que es algo normal porque le pasa a mucha gente, ¿no? Porque lo vemos como cotidiano, pero también a veces pensamos que mientras no lleguemos, por ejemplo, a los golpes, ¿no? O golpes fuertes, entonces lo demás es pasable, ¿no? Y lo mismo pasa con la sexualidad, ¿no? A lo mejor me pueden obligar a tener relaciones sexuales, pero mientras no salga herida, pues no, digamos mientras que no normal. me maten, ¿no? Sí, claro. Sí, este es un problema muy fuerte en el ámbito sexual, porque nosotros decimos, bueno, es que mi novio me cela, ¿no? Y me agarra fuerte, pero es porque me ama,
¿no? Y entonces justificamos la violencia. Y entonces decimos, es que me deja un chupetón, pero es porque me ama, ¿no? Sí. Y entonces las actitudes es muy apasionado. Es muy apasionado, ¿no? Entonces, las actitudes en la sexualidad, ¿cómo distinguir hasta qué punto me está violentando o hasta qué punto yo estoy accediendo, ¿no? Vemos jovencitas que dicen, oye, ¿tú querías tener relaciones? No, pero me dijo que era la prueba de amor. Es que me dijo que es normal, ¿no? Que todos tengamos relaciones sexuales. Ya en esta época no pasa nada. Entonces, le preguntas a la jovencita o al jovencito, oye, ¿y tú querías? Dice, pues no sé, ¿no? ¿No? Y ahí es donde dices, ¿qué tanto se ejerció una violencia en el momento en el que el chico o la chica accedieron a tener relaciones, ¿no? Claro. Desde el tema legal, ¿qué cosas llegan a ti, no? O sea, ¿dónde se transforma ya esto en otra cosa? O sea, más allá, es decir, ahí ya cuando llegan contigo es cuando ya hay una visibilización de que son víctimas de violencia, de que alguien ejerció una violencia. Fíjate, muchas personas llegan a mí pidiendo el divorcio, ¿no? Y le digo, mira, a veces crees que el divorcio va a solucionar tu vida, cuando en realidad tú estás viviendo violencia y con el divorcio no se va a acabar esta situación. Con alejarte de la persona, si tú crees que se va a acabar, no, porque el violentador, tengo que decirlo, que ejerce no solo, ya cuando llegó a los golpes, ya cuando la mujer o el hombre se sienten acorralados, es porque ya hubo muchas etapas en este círculo de violencia. Entonces, podría platicar muchísimos casos donde llegan y uno tiene que hacerles visible que están viviendo una violencia sexual, que están viviendo una violencia económica, que están viviendo una violencia emocional, porque la gente no logra distinguir lo que realmente hay. Y efectivamente hay medios legales para combatir la violencia antes de llegar a otros procesos. Claro. Los círculos de violencia generalmente se presentan en 3 fases. 1. Acumulación de tensión. 2. Estallido de violencia. Y 3. Luna de miel. Por ello, muchas veces las personas soportan maltrato de parte de su pareja durante muchos años, ya que hay una fase en la que se les piden disculpas y le prometen que no volverá a ocurrir. Pero es justo la etapa de reconciliación en la que se sugiere romper el círculo. De lo contrario, esta situación seguirá ocurriendo. Según el Fondo de Población de las Naciones Unidas, se estima que de cada 100 víctimas de feminicidios, 80 fueron asesinadas por sus parejas o exparejas. La violencia en pareja no solo les afecta a sus integrantes, sino que se extiende a los hijos, e incluso es un problema social. Según la Organización Mundial de la Salud, casi 1/4 parte de los adolescentes que han tenido una relación de pareja ha sufrido violencia física y o sexual antes de los 20 años. Entonces, ¿qué dirías tú? ¿Cuáles son las herramientas de primera mano para proteger estos derechos o para salvaguardar la integridad de las víctimas? Porque a veces, sobre todo en el perfil de este programa, que es el tema sexual, pues piensa la gente que se expone que al final el perdedor es él, porque pues la gente se va a enterar que fue víctima de una violencia, ¿no? Y eso es un tabú también muy fuerte a romper. Sí, yo creo que lo primero que debemos hacer es perder el miedo, ¿no? Perder el miedo ante el qué dirán, porque está en juego nuestra integridad. Al estar en juego nuestra integridad, nosotros debemos pensar primero en nosotros. Y existen hoy muchos mecanismos en los cuales yo puedo acudir, inclusive existe la línea sin violencia por parte del gobierno del estado, existe el famoso 911, existen muchos teléfonos a donde yo puedo acudir de primera mano, donde voy a recibir una protección por parte de la policía sin necesidad de que me hayan golpeado, ¿no? O sea, en el momento que me quieren obligar a hacer algo que yo no quiero, yo puedo acudir ante muchas autoridades. ¿Para qué? Para empezar a
parar y ponerle un freno a la violencia. Y por otro lado, también existen mecanismos legales como un procedimiento denominado violencia familiar. Eso es interesante porque de pronto muchas víctimas incluso son hasta mal vistas por su mismo círculo familiar, porque como dices, como todos viven en violencia o han vivido violencias, se normalizan y entonces, pues yo no sé de qué te quejas, Eva, si a mí tu papá me pegaba más, ¿no? O a ti ni te pegan. Entonces, dale gracias a Dios que por lo menos a ti no te pegan, ¿no? O cosas de esas. No, o dale gracias a Dios, hablando de la cuestión sexual, ¿no? Nada más se mensajean, ¿no? Nada más hacen plática con otra pareja y eso pues no tiene nada de malo. A mí me ponían el cuerno, ¿no? Ahora a ti solamente hay mensajes, ¿no? Entonces estamos hablando que es una costumbre generalizada al respecto de a qué punto hemos llegado que normalizamos que haya un maltrato hacia la mujer, hacia los segmentos vulnerables y no ponemos alto por decir, híjoles, ¿qué va a decir mi familia? ¿No? Claro. Sí es muy relevante porque nos falta mucho en cuestión de confianza en las instituciones, pero también de saber nuestros derechos. ¿Cuáles podrías tú mencionar como algunos puntos que dices, o sea, estos puntos rojos que tú ves desde el punto de vista legal que las demás personas cuando llegan contigo dices, ay, ¿cómo no los vieron, no? O sea, como de esos puntos que se hacen como el punto ciego cuando vas manejando, que ya estás casi chocando, ¿no? Y no los ves. ¿Cómo distinguir cuando estoy siendo violentado? Cuando yo siento que están yendo en contra de mi personalidad, en contra de lo que soy, en contra de lo que yo quiero hacer, ¿no? Cuando yo voy a tener relaciones sexuales y dice de esta manera y yo no quiero, ¿no? Por ejemplo, cuando dicen, oye, el dinero dame tu dinero, ¿no? Y yo sé cómo lo gasto, pero yo no quería darte mi dinero, ¿no? Uh-huh. Otra, vas a hacer esto porque lo digo yo y soy tu esposo, o porque lo digo yo y soy tu papá, ¿no? Y entonces cuando a mí generan esta fuerza en la cual yo no estoy entendiendo y me estoy sintiendo incómodo, estoy normalizando y decir, híjoles, es que así me educaron y va en contra de mi voluntad alguna actitud, sea emocional, sea física, sea psicológica, sea económica, sea sexual, en ese momento cuando yo siento que las cosas no van bien y siento una incomodidad por hacer lo que el otro me obliga a hacer, en ese momento yo tal vez ya estoy sufriendo violencia, ¿no? Y muchas veces no lo podemos distinguir, claro, porque lo hemos normalizado como el bullying, ¿no? De los niños que a veces dicen, es que es normal que le diga cosas al niño, ¿no? Si yo vivo en un ambiente violento, ¿cómo el niño va a distinguir que está viviendo violencia, por ejemplo, ¿no? Claro. ¿Dirías en este aspecto que las mismas situaciones se viven en la comunidad LGBT? ¿Has tenido experiencia en esto de o es más o es todavía más invisible la violencia? Mira, fíjate que traigo una cifra muy, muy interesante. Casi la comunidad LGBTIQ+, estamos hablando que oscila en un promedio de 15 años a 28 años. Estamos hablando que son personas que ya han logrado ciertos derechos o tienen conciencia de ciertos derechos, y esto ha logrado que poco a poco vayan generando mayores satisfacciones. Sin embargo, todavía existe esa discriminación, y en esa discriminación se sigue luchando para que dejen de tener menos derechos, ¿no? Desde el momento en el que no son aceptados por un segmento. Sin embargo, tengo que decir que al ser más jóvenes, su cifra, estamos hablando que en muertes, estamos hablando que 89 muertes de la comunidad en México hay al año, pero por ejemplo hoy en día todavía comparado con las mujeres, donde se habla de 10 mujeres muertas por feminicidios al día. Es decir, la comparación todavía es mucho más grande hacia la mujer que hacia la comunidad. Las dos creo que se está luchando por una protección, todavía están sufriendo sobre todo la violencia en su tipo de discriminación. Ahí es donde todavía es un... Que busca el gobierno ayudar a que poco a poco se vaya aperturando de la idea de igualdad, pero sobre todo de aceptación. Claro,
Es interesante esta comparación porque, bueno, se pensaría que la comunidad LGBT, al ser un grupo minoritario muy vulnerable, digamos, socialmente, porque tiene como varios frentes abiertos, ¿no? En esta lucha por tener o acceder a cierta equidad, a cierta protección legal, etcétera. Pero pues la cifra es contundente. Sí, todavía quiero decir que todavía es comparativo a lo que todavía sufre la mujer. Estamos hablando que las herramientas que da el gobierno hacia la mujer, y en este caso ellos entran de ese grupo vulnerable, hay una gran protección, sin embargo muchas veces no se sabe utilizar, ¿no? Claro. Para salir de un círculo de violencia, debes identificar sus etapas para saber si la has vivido. 1. En la etapa de acumulación de tensión, la pareja acumula enojos, se burla o ridiculiza y las violencias son sutiles. 2. En la fase del estallido de violencia, se pueden sufrir agresiones físicas, psicológicas e incluso sexuales. 3. En la fase de luna de miel, se suspende la violencia y la persona agresora dice que nunca más volverá a lastimar, por lo que la víctima siente confusión, ilusión y pena. De no terminar la relación, el círculo se reactiva y el agresor ejerce el control nuevamente. El círculo de la violencia puede ser ejercido por una de las partes de manera recurrente, pero también puede darse el caso en el que ambas asumen el rol del agresor y agredido, es decir, de manera bidireccional. El círculo ilustra las etapas previsibles de una relación abusiva y es importante identificarlo para salir de ahí. En ocasiones, los que están dentro no la ven, pero la familia y amigos son clave para salvar a personas que lo estén desarrollando. Desde tu perspectiva, una vez que alguien se acerca a buscar protección legal, ¿cuántas de esas personas salen de ese círculo de la violencia? O sea, más o menos en tu experiencia, en los casos que has tenido, en las estadísticas que manejan, como para dar esperanza a estas personas, porque muchos dicen, bueno, ¿para qué voy y denuncio? ¿No? O ¿para qué llamo si no me van a hacer caso? O al final este hombre o esta persona me va a encontrar o no lo puede nadie detener, porque es un sentimiento de fragilidad tan grande que piensan que están realmente solos y que nadie puede ayudarlos. Bueno, yo creo que hoy en día tengo que decirte, por lo menos en nuestro gobierno, el gobierno del estado se ha preocupado por ayudar y dar herramientas para que haya un tratamiento efectivo en casos de violencia. Hoy en día se ha implementado por parte del Poder Judicial del Estado de México el juicio de violencia en línea. ¿En qué consiste este juicio? Que en menos de un día o en un día, 24 horas, tienes acceso a medidas de protección, tienes acceso a una pensión, tienes acceso a que el agresor salga del domicilio de manera inmediata. Muchos no lo conocen y es un procedimiento maravilloso donde tú realmente podrías inclusive accederlo de manera gratuita para evitar y cortar el círculo de violencia. Este tipo de procedimientos son sumamente efectivos y que están al alcance de todos. Muchos no lo conocen, sí. Sin embargo es un procedimiento que en menos de una semana tú puedes quedarte en el domicilio, sacar al agresor o a la persona que esté afectando el círculo familiar y de manera prácticamente gratuita. Eso es interesante porque a veces las víctimas dicen, es que ¿a dónde me voy a ir con mis hijos? Entonces, pues aquí por lo menos tengo un techo, por lo menos trae pan y leche en las noches, ¿no? Y yo qué voy a hacer sola, ¿no? Sin tener a dónde ir. Y en este caso, pues creo que es muy interesante saber que existen estas medidas de protección y que al final ya se voltea un poco esto, ¿no? Y viene, creo que un poco esta tendencia de que ahora, pues como que el peso empieza a pasarse al lado del perpetrador, ¿no? Como decía esta persona víctima de sedación química, ¿no? Que decía, la vergüenza tiene que cambiar de lado. Y entonces yo creo que eso es un paso, como decías, perder el miedo
para ir visibilizando estos casos. Sí, porque fíjate, ya hoy en día esto que va a llegar, una violencia familiar o este tipo de procedimientos en materia familiar o en materia penal, van a llevar a una reestructura de la familia, a una reestructura de la sociedad. Hoy en día, cuando hay un acoso sexual, que también es una forma de violencia en la calle, cuando existe un abuso sexual, si yo denuncio en el momento y se inicia, la persona no se le va a permitir que se otorgue un perdón. El hombre o la persona que haya violentado sí o sí tendrá que tomar cursos de rehabilitación, terapias psicológicas, tendrá que dar una reparación del daño. ¿Por qué? Porque lo que busca el Estado es rehabilitar. Hoy en día tenemos a través de la Secretaría de las Mujeres, que debo de decir que nosotros como Estado de México fuimos el primero en tener este tipo de secretarías, han buscado que el hombre y la mujer logren su equilibrio en estas famosas nuevas masculinidades, en estos nuevos esquemas de diferencia sexual, donde podamos aceptar a todos como somos, pero siempre bajo el respeto de el valor de cada uno. Claro. Eva, ¿dónde te pueden encontrar las personas del auditorio que quieran más información sobre estos medios de protección, sobre lo que la ley otorga, sobre, pues a lo mejor hasta capacitación, ¿no? Hay escuelas, por ejemplo, que enfrentan que sus estudiantes tienen violencia en el noviazgo y no saben ni a dónde dirigirlos, los mismos padres o familiares que ven este tipo de relaciones, sobre todo mucho en las nuevas generaciones, porque como dices, estas formas de violencia a veces son medio invisibles, ya no es nada más lo que tradicionalmente se veía, ya es violencia digital, ya es acoso en las redes o cosas de este tipo. Bullying, ¿no? Digo, tengo que decirlo que el bullying, hoy en día la cifra es impresionante, se dice que 18 millones de niños, niñas y adolescentes sufren bullying escolar, ¿no? Y muchas veces no sabemos que esto no lo podemos permitir como sociedad. Pueden encontrarme en el WhatsApp 7221084242 y claro que podré apoyarlos en llevarlos a los lugares adecuados para que puedan romper esos círculos de violencia en sus diferentes ambientes. Claro, es importante pues que todos reconozcamos nuestros derechos sexuales, nuestros derechos como personas, nuestros derechos como mujeres, ¿no? Y que además sepamos que no estamos solos en este camino. Ya mencionaste instituciones, ya pues se habló aquí pues de la protección legal, ¿no? De los abogados que muchos se dedican como Eva a estos menesteres y pues no seguir cargando, porque a veces decimos para no separarme, que los hijos no, pero al final esos hijos vivirán en el futuro lo que ven ahora, ¿no? No, y tengo que decir que este procedimiento que decía de violencia no es para que se separen para siempre. Si realmente las familias quieren cambiar, el objetivo es que haya paz y orden en la familia. Si tenemos una familia sana, una familia llena de respeto, vamos a tener una sociedad ordenada y una sociedad que quiera progresar. Muchas gracias, Eva. Repítenos tu teléfono rápidamente. Sí, 7221-08-4242. Gracias, Eva. Esperemos que muchas semillitas se hayan quedado ahí para romper estos círculos de la violencia. Muchas gracias. Y también agradecemos a Loyalty Boutique por el vestuario que nos ha proporcionado para este día. Los pueden encontrar en Instagram como Loyalty by Yvonne y en Facebook como Loyalty Boutique Yvonne Valenzuela. Muchísimas gracias a nombre de todo este equipo por habernos acompañado hasta el final de la emisión y recuerden que nos pueden acompañar cada semana con temas nuevos e invitados de excelencia. Hasta la próxima. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quien las emite y no representan la posición del Sistema Mexiquense de Medios Públicos.